Quiero hacerte una pregunta antes de cualquier otra cosa. Quiero hacerte una pregunta antes de cualquier otra cosa. Ahora mismo, dentro de tu alacena de especias, tienes uno de los ingredientes con mayor poder de protección que la medicina moderna ha estudiado jamás. Y yo sé que probablemente lo usas solo en el arroz con leche del domingo o en ese vino caliente de las fiestas. Estoy hablando del clavo de olor. Ese botoncito oscuro y perfumado que tu mamá echaba a la olla sin pensarlo dos veces. Pero lo que los laboratorios científicos han descubierto sobre él, especialmente sobre lo que le hace a tu cuerpo durante la noche mientras duermes, te va a sorprender de una manera que nunca más lo vas a mirar de la misma forma. Quédate conmigo hasta el final de este video. Porque el beneficio número 1 de la lista, el que guardo siempre para el final, es el que más emociona a las personas cuando lo cuento en el consultorio. Y también te voy a revelar los 3 errores que la mayoría de la gente comete al preparar el té de clavo, y que desperdician gran parte del poder que podría ofrecer. Pero antes de comenzar, permíteme presentarme. Soy el Dr. Santiago García, médico hace más de 22 años, y a lo largo de toda esta trayectoria acompañando pacientes, algo quedó muy claro para mí: las mejores herramientas de salud muchas veces ya están en tu cocina. Lo que falta es alguien de confianza que te explique cómo usarlas correctamente. Y me gustaría mucho que me dijeras, aquí en los comentarios, desde qué ciudad me estás viendo. Me alegra saberlo y voy a responder la mayor cantidad de comentarios que pueda. Ahora vamos a lo que realmente importa. Antes de llegar a los beneficios, necesito explicarte algo fundamental. Porque si no entiendes qué hay dentro del clavo, no vas a poder valorar lo que te voy a contar. Piénsalo así: el clavo de olor no es una semilla. No es una corteza. Él es, en realidad, el botón de una flor. Una florecita delicada que se cosecha antes de abrirse, se seca al sol durante días y se guarda. Es como si tomaras el momento más concentrado de energía de una planta, antes de que ella gaste esa energía en florecer. Y dentro de ese pequeño botón existe un compuesto llamado eugenol. Sé que el nombre parece cosa de química, pero piénsalo así: el eugenol es el corazón del clavo. Es el quien le da ese olor fuerte e inconfundible, ese sabor cálido que se queda en la boca. Y es él también quien carga la mayor parte de los poderes protectores que los estudios científicos han venido confirmando durante décadas. Cuando pones los clavos en agua caliente para hacer el té, el eugenol y otros compuestos protectores, llamados polifenoles, esos que los científicos comparan con soldaditos guardianes de las células, pasan al agua. Y tú te bebes esa protección. Ahora bien, ¿por qué el clavo se destaca tanto entre tantos otros alimentos? Porque existe una medida científica llamada escala ORAC, que funciona como un marcador del poder antioxidante de los alimentos. Cuanto más alto el número, más protege el alimento a tus células del desgaste interno. Y cuando los investigadores analizaron cientos de alimentos, el clavo de olor quedó en primer lugar. Por delante del acaí. Por delante del arándano. Por delante de todo lo que hayas escuchado llamar superalimento. El clavo molido marcó más de 314.000 puntos en esa escala. El arándano, famoso en todo el mundo como protector, marcó alrededor de 2.400. Estamos hablando de una diferencia de más de 130 veces. Eso significa que cuando tomas el té de clavo, le estás entregando a tu cuerpo una concentración altísima de compuestos protectores. Con algo que ya tienes en casa. Que cuesta centavos. Y que tu abuela ya usaba. Ahora vamos a los 6 beneficios. Pero te aviso, guardo el primero para el final, porque es el que más emociona. Y recuerda, quédate hasta el final porque voy a revelar los 3 errores que arruinan el poder del té de clavo. Tu cuerpo tiene un ejército de limpieza que trabaja de noche. El clavo ayuda a ese ejército. Déjame hacer una comparación sencilla. Piensa en una ciudad agitada. Durante el día, los carros circulan, la gente camina, las fábricas trabajan, el comercio abre. Todo eso genera suciedad, ruido, humo, basura en las calles. Pero de noche, cuando la ciudad duerme, los barrenderos salen, los empleados de limpieza trabajan, los caños se inspeccionan. La ciudad se limpia mientras descansa. Tu cuerpo funciona exactamente igual. Durante el día, cada latido del corazón, cada respiración, cada digestión que ocurre, todo ese trabajo genera residuos microscópicos dentro de las células. Los científicos llaman a esos residuos radicales libres. Piensa en ellos como pequeñas chispas que se acumulan. En pequeña cantidad, el propio cuerpo las maneja. Pero cuando se acumulan demasiado, empiezan a dañar las células por dentro. Ese proceso tiene un nombre: estrés oxidativo. Y es uno de los grandes responsables del envejecimiento acelerado, del cansancio que no cede y de la apertura del camino hacia las enfermedades. De noche, cuando duermes, tu cuerpo hace la limpieza urbana.
Es durante el sueño profundo que los tejidos se renuevan, que las células se reparan, que el organismo neutraliza los residuos del día. El clavo entra precisamente aquí. Un estudio publicado en una de las revistas científicas más importantes del área, Science Direct, siguió a adultos con problemas de salud acumulados como presión alta, azúcar elevado y grasa abdominal, y evaluó qué ocurría cuando usaban los compuestos del clavo durante 84 días. El resultado fue impresionante, los niveles de glutatión en la sangre subieron hasta 6 veces. El glutatión es lo que los investigadores llaman el mayor antioxidante interno del cuerpo humano. Es como si el ejército de limpieza de la ciudad recibiera 6 veces más barrenderos. La ciudad queda más limpia, las calles más despejadas, el funcionamiento más fluido. Tomar el té de clavo de noche, antes de dormir, es una forma inteligente de entregar ese refuerzo justo cuando el cuerpo más lo necesita, durante el trabajo de mantenimiento nocturno. Acompañé durante años a un señor llamado don Gerardo, 71 años, jubilado del interior del país. Llegó a mi consultorio describiendo un cansancio que él llamaba batería vieja que ya no carga. Los exámenes no mostraban ningún diagnóstico específico, pero los marcadores de desgaste celular estaban todos elevados. Ajustamos la alimentación, el sueño, el movimiento, e incluimos el hábito del té de clavo de noche. 6 meses después, volvió con los exámenes mejorados y con una sonrisa diferente. Doctor Santiago, me dijo, volví a sentirme vivo. Claro que fueron los cambios en conjunto. Pero el clavo fue parte de ese proceso. Y hablando de proceso interno, el siguiente beneficio tiene que ver con una palabra que mucha gente escucha y le da miedo, pero que te voy a explicar de una manera tan sencilla que nunca más la vas a olvidar. El incendio silencioso que el clavo ayuda a apagar. ¿Sabes esa sensación de levantarse por la mañana con el cuerpo pesado? ¿De ponerte de pie y que las rodillas protesten? ¿De sentir las manos un poco rígidas antes de que se suelten? Eso no es solo cosa de la edad que hay que aceptar sin más. Muchas veces es señal de inflamación crónica de bajo grado. Y necesito explicarte qué significa eso, porque es más sencillo de lo que parece. Imagina una chimenea encendida. En la dosis correcta, calienta la casa, es útil, es protectora. Esa es la inflamación normal, el cuerpo defendiéndose de una infección, curando una herida. Pero imagina que esa chimenea nunca se apaga del todo. Siempre queda una brasa encendida, de día y de noche, semana tras semana, mes tras mes. Con el tiempo, el calor constante empieza a dañar las paredes, la madera, la estructura de la casa. Esa es la inflamación crónica silenciosa. No sientes un fuego alto, pero la brasa nunca se apaga. Existe una proteína en la sangre llamada TNF-alfa que funciona como un indicador, cuanto más elevada está, más encendida está esa brasa interna. Investigaciones publicadas en bases científicas internacionales demostraron que el eugenol del clavo tiene la capacidad de reducir la expresión de esa proteína en las células. Además, actúa sobre otro marcador llamado COX-2, que es exactamente el mismo blanco de muchos antiinflamatorios utilizados en la medicina convencional. La diferencia es que el eugenol lo hace de forma natural, sin los efectos secundarios que los medicamentos traen cuando se usan por mucho tiempo. Doña Amparo, 67 años, jubilada, llegó a mi consultorio con las manos que ella describía así: doctor, cuando me despierto, parece que mis dedos olvidaron que pueden abrirse. Tenía una rigidez matinal intensa y dolor en las rodillas que le impedía bajar escaleras sin apoyarse. Hicimos la evaluación completa, ajustamos el tratamiento, e incluimos el té de clavo tibio como último hábito del día. Semanas después, me llamó antes incluso de la consulta de seguimiento. Doctor Santiago, ¿puede ser el tecito el que está haciendo que me despierte con las manos más sueltas? Y honestamente le dije, puede haber contribuido, sí. Para quien pasa el día de pie, cuida de la casa, cuida de los nietos, trabaja en el campo, un té de clavo tibio al final del día es una forma gentil de ayudar al cuerpo a recuperarse del esfuerzo acumulado. No reemplaza ningún tratamiento. Pero como aliado diario, la ciencia ha demostrado que vale cada sorbo. Y si notas que tus rodillas u hombros se ponen más pesados los días de frío o humedad, que es cuando la inflamación suele empeorar, esos son exactamente los días en que el té de clavo tibio marca más diferencia. Guarda esa información. Y hablando de recuperación, el siguiente beneficio tiene que ver con algo que le pasa a casi todo el mundo después de cenar y que la mayoría de las personas cree que es normal con la edad. Pero no es exactamente así. ¿Barriga hinchada de noche? El clavo tiene una respuesta para eso. ¿Alguna vez fuiste a acostarte después de cenar y te quedaste con esa sensación de barriga inflada, con gases que no salen, con el estómago pareciendo un globo que nadie pincha?
Esto ocurre mucho más con el paso de los años, y tiene una razón científica clara: con la edad, la producción de enzimas digestivas, que son las herramientas que el estómago usa para descomponer los alimentos, empieza a disminuir de forma natural. El tránsito intestinal también se vuelve más lento. Y de noche, cuando el cuerpo está en posición horizontal y en reposo, la digestión puede convertirse en un proceso lento e incómodo. El clavo tiene una propiedad que los especialistas llaman carminativa. Palabra difícil, significado sencillo: ayuda al gas atrapado en el intestino a disolverse y salir. Es como abrir una válvula de alivio. Estudios publicados en revistas científicas internacionales confirman que los compuestos del clavo reducen los espasmos intestinales, que son esas contracciones involuntarias que causan dolor y esa sensación de punzada en la barriga. Pero hay un detalle aún más interesante. Existe una bacteria llamada Helicobacter pylori. Si nunca escuchaste ese nombre, presta atención: infecta a cerca de la mitad de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud, y es una de las principales responsables de la gastritis, la acidez persistente y las úlceras de estómago. Mucha gente pasa años tomando antiácidos sin saber que tiene esa bacteria. Investigaciones publicadas en la revista científica Molecules en 2023 mostraron que el eugenol del clavo tiene una acción significativa contra cepas resistentes de esa bacteria, incluyendo la inhibición del biofilm, que es la capa protectora que las bacterias crean para esconderse de los tratamientos. Piénsalo así: es como si las bacterias usaran un escudo. El eugenol disuelve ese escudo. Y entonces quedan vulnerables. Don Benito, 73 años, agricultor del interior, me describía su problema así: después de cenar, doctor, es una acidez que no me deja dormir. Años con ese problema. Después de investigar la causa, ajustar la alimentación e incluir el té de clavo todavía tibio justo después de cenar, volvió al consultorio con una frase que nunca olvido: por primera vez en años, dormí toda la noche. El estómago se quedó tranquilo. Cuando el estómago descansa, todo el cuerpo descansa. Y cuando el cuerpo descansa de verdad, todo mejora. Para quienes tienen gastritis muy sensible o reflujo intenso, siempre empieza con solo 1 o 2 clavos por taza: observa cómo reacciona tu cuerpo y solo aumenta la cantidad poco a poco. Las especias fuertes pueden, en algunas personas, intensificar la acidez antes de aliviarla. Siempre presta atención a las señales de tu propio cuerpo. Y hablando de señales del cuerpo, el siguiente beneficio tiene que ver con un número que la mayoría de las personas ya vio en su análisis de sangre y no le prestó suficiente atención. Un número silencioso que, cuando sube demasiado, abre el camino hacia problemas serios. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo con mucho cariño. Este video fue preparado con horas de investigación en fuentes científicas confiables. Cada información fue verificada, cada historia de paciente fue vivida por mí a lo largo de más de 22 años de consultorio. Y lo hago porque creo que la información de calidad puede cambiar la salud de una persona. Si este contenido te está siendo útil, presiona el botón de me gusta ahora. Parece un gesto pequeño, pero es el que le dice a YouTube: este tema es importante, lleva este video a más personas. Así es como podemos alcanzar a otras personas que necesitan esta información y quizás ni saben que existe. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y activa la campanita para que te avise cuando publique un video nuevo. Y cuéntame aquí abajo: ¿ya tomabas té de clavo antes de ver este video? Escribe si ya lo hacía, o no. Voy a empezar ahora. Quiero saber mucho cómo está siendo esta experiencia para ti. Ahora sigamos, porque los 3 próximos beneficios son los más importantes. El número silencioso que el clavo ayuda a controlar. Voy a hablarte de la glucemia, que es el nivel de azúcar en la sangre. Y te pido que prestes mucha atención aquí, porque este es uno de los temas de salud más importantes para quien está por encima de los 50 años. Piénsalo así: el azúcar que comes entra en el torrente sanguíneo y el cuerpo necesita un portero para guardar ese azúcar dentro de las células, donde se convierte en energía. Ese portero se llama insulina. Cuando todo funciona bien, la insulina abre la puerta, el azúcar entra y la sangre queda limpia. Pero cuando el azúcar sube demasiado con frecuencia, las células empiezan a ignorar a la insulina. Es como un portero que toca el timbre, pero nadie atiende más. Ese estado se llama resistencia a la insulina y es el camino directo hacia la prediabetes y la diabetes tipo 2, condiciones que afectan a decenas de millones de personas hoy en día. Ahora escucha esto con atención. Un estudio clínico serio, publicado en Science Direct en 2022, siguió a 70 adultos con problemas metabólicos durante 84 días usando los compuestos del clavo. Los resultados mostraron una mejora significativa en la glucemia en ayunas, en la hemoglobina glicosilada, que es el historial del azúcar en sangre de los últimos 3 meses, y en la resistencia a la insulina.
Y además, reducción del colesterol malo y de los triglicéridos, con aumento del colesterol bueno. Todo eso con una especia de la cocina. Otro estudio publicado en el BMC Complementary Medicine evaluó a personas con prediabetes usando extracto de clavo durante 30 días. En los participantes con glucemia prediabética, el azúcar después de las comidas bajó casi un 27%. Esa es una diferencia que los médicos solemos asociar a medicamentos, no a un ingrediente del armario. Doña Eugenia, 64 años, jubilada, llegó a mi consultorio asustada con la glucemia en ayunas en 118, que ya está en la zona de prediabetes. Preparamos un plan completo de cuidado, ajuste en la alimentación, actividad física regular y entre los hábitos naturales de apoyo, incluimos el té de clavo de noche. 3 meses después, la glucemia había bajado a 98. Tenía los ojos llorosos cuando vio el resultado. Doctor Santiago, ¿el tecito hizo la diferencia? Fue parte de un cuidado real y consistente. Y ese cuidado todo junto fue el que marcó la diferencia. Quien ya toma medicamento controlado para la diabetes no debe añadir el té de clavo sin antes hablar con el médico responsable. El clavo puede potenciar el efecto del medicamento, haciendo que el azúcar baje más de lo esperado. Eso puede ser peligroso. Nunca es solo un tecito cuando hay medicación de por medio. Informa siempre a tu médico. Y ahora llegamos al segundo beneficio. Este tiene que ver con algo que ocurre en tu boca mientras duermes y que la mayoría de las personas nunca se ha detenido a pensar. Lo que le pasa a tu boca mientras duermes y cómo el clavo protege. ¿Sabías que durante el sueño, mientras no masticas, no bebes agua y la producción de saliva cae bastante, las bacterias de tu boca se multiplican a una velocidad impresionante? Por eso te despiertas por la mañana con esa sensación de boca pastosa, un sabor diferente y a veces la garganta levemente irritada. No es suciedad. Es biología. Pero es una biología que el clavo puede ayudar a equilibrar. El eugenol del clavo fue uno de los primeros compuestos naturales adoptados oficialmente por la odontología moderna como anestésico y antibacteriano. Los dentistas usan derivados del eugenol hasta hoy para tratar el dolor de muelas, infecciones y conductos radiculares. Eso no es folclore. Es ciencia aplicada durante décadas dentro de los consultorios odontológicos. Una revisión científica publicada en 2025 evaluó la actividad del clavo contra bacterias altamente resistentes. Y documentó algo sorprendente, inhibición del biofilm bacteriano de hasta el 90%. El biofilm es la capa de protección que las bacterias crean para fijarse en las superficies de la boca y resistir los tratamientos. Cuando el clavo disuelve esa capa, las bacterias quedan expuestas y vulnerables. Tomar el té de clavo tibio de noche, justo antes de dormir, ayuda a reducir la cantidad de bacterias en la boca y la garganta durante las horas de sueño. Incluso puedes usar el té tibio como enjuague natural por unos segundos antes de tragarlo. Y hay otro efecto que poca gente conoce, el aroma fuerte y cálido del clavo tiene una acción expectorante leve. Es decir, ayuda a aflojar esa flema que a veces se pega en la garganta y molesta a la hora de acostarse. Don Armando, 70 años, funcionario público jubilado, vivía con un carraspeo nocturno que él creía que era alergia. Cada noche, al acostarse, esa sensación de garganta rasposa. Después de descartar otras causas, le recomendamos el té de clavo tibio como último ritual antes de dormir. Volvió al consultorio diciendo que el carraspeo había disminuido mucho, que estaba durmiendo sin despertarse ahogado. Doctor Santiago, me dijo, ese tecito se volvió mi ritual de cada noche. Ya no lo cambio por nada. Cuando el té esté tibio, antes de tragar el primer sorbo, manténlo unos segundos en la boca, como un enjuague. Deja que el eugenol actúe en las superficies de la boca y la garganta antes de pasar. Es un detalle pequeño que hace una diferencia real. Y ahora llegamos al primer beneficio. El número 1 de la lista. El que siempre guardo para el final, porque es el que más emociona a las personas cuando lo cuento en el consultorio. Es también el más subestimado. Y va a cambiar completamente la forma en que ves tu momento de descanso nocturno. El poder de enseñarle a tu cerebro a descansar de verdad. Este beneficio no viene de una molécula aislada. No aparece en un análisis de sangre. Viene de algo mucho más profundo y mucho más humano. Déjame contarte una historia. Doña María de las Gracias, 72 años, del interior del país, llegó a mi consultorio con un problema que parecía sencillo pero cargaba un peso enorme, no podía dormir toda la noche desde hacía años. Se despertaba a las 2 de la madrugada. Se quedaba mirando el techo. A las 4 volvía a dormirse. A las 6, el día ya empezaba y ella ya estaba cansada antes de levantarse. Le pregunté, Doña María, ¿qué hace usted en los últimos 30 minutos antes de dormir?
Pensó y me dijo, doctor, me quedo viendo el noticiero, reviso el celular, veo si mis hijos respondieron en el WhatsApp. Y ahí entendí el problema. El cerebro humano funciona con ciclos, como un reloj biológico que necesita señales para saber que es hora de apagarse. Luz baja, temperatura más fresca, movimientos más lentos, aromas familiares y acogedores. Esas señales llegan al cerebro y activan la producción de melatonina, la hormona que conduce el sueño. El problema es que la mayoría de las personas vive la hora de dormir con el cerebro en modo de alerta total. Noticias malas en la televisión. Mensajes que necesitan respuesta. Preocupación por el hijo, por el nieto, por la cuenta que vence. Y entonces el cuerpo se acuesta, pero la cabeza no para. Lo que le recomendé a doña María de las Gracias, entre los cambios de hábito, fue el ritual del té de clavo. Y mira lo que ese ritual hace, pones el agua a hervir. El aroma del clavo empieza a llenar la cocina. Espera sin prisa. Tomas la taza caliente entre las manos. Sientes el calor en las palmas. Das el primer sorbo despacio. El aroma sube. El calor baja. Cada uno de esos gestos sencillos es un mensaje que le mandas a tu cerebro, es hora de desacelerar. Es hora de descansar. Los especialistas en medicina del sueño confirman que los rituales nocturnos con bebidas calientes sin cafeína están entre las estrategias más eficientes para mejorar la calidad del sueño en adultos, especialmente por encima de los 60 años. El cerebro aprende por repetición. Después de algunas semanas haciendo el mismo ritual cada noche, empieza a asociar el olor del clavo con la relajación. Es ciencia conductual aplicada en la cocina. Y hay un efecto multiplicador aquí que es muy importante entender. Si él te ayudó con la digestión, la barriga no se hincha durante la noche. Si redujo la inflamación de fondo, el cuerpo no se despierta con dolor a las 3 de la madrugada. Si limpió la garganta, no hay carraspeo que interrumpa el sueño. Si ayudó a estabilizar el azúcar, no hay ese hambre ansiosa que despierta a la persona de madrugada. Los 5 beneficios anteriores convergen todos hacia un único resultado, un sueño más profundo, más continuo y más reparador. Y el sueño de calidad, eso la ciencia ya ha demostrado de forma absoluta, es uno de los mayores factores de protección contra enfermedades cardíacas, diabetes, deterioro de la memoria y envejecimiento acelerado. No existe suplemento, no existe medicamento, no existe procedimiento que reemplace una buena noche de sueño. Doña María de las Gracias me mandó un mensaje, meses después, que guardo hasta hoy. Escribió, Doctor Santiago, por primera vez en muchos años, dormí toda la noche. Cuando me desperté, pensé que solo había dormido 1 hora, pero eran las 6 de la mañana. Me sentí otra persona. A veces, lo que parece un detalle pequeño en la rutina cambia muchas cosas por dentro. Prometí al inicio que te iba a contar los 3 errores que la mayoría de la gente comete al preparar el té de clavo y que desperdician gran parte del poder que podría ofrecer. Vamos allá. Error número 1. Poner el clavo en el agua ya hirviendo. Mucha gente lleva el agua al fuego, espera que hierva y solo entonces echa los clavos. Incorrecto. Lo correcto es poner los clavos en el agua todavía fría y llevar todo junto al fuego. De esa forma, el calentamiento gradual extrae mucho más eugenol y polifenoles de los clavos. Es la diferencia entre un té rico y un té débil. Error número 2. Usar una cantidad excesiva pensando que más es mejor. 3 a 5 clavos por taza de agua es suficiente. Cuando las personas echan 10, 15 clavos, el té queda amargo, irritante para el estómago y puede causar malestar en lugar de beneficio. Menos es más. El eugenol en exceso puede irritar la mucosa digestiva. Error número 3. Endulzar con azúcar refinado. Si el clavo está ayudando a controlar el azúcar en sangre, no tiene sentido añadir azúcar refinado. Si necesitas endulzar, usa un toque de miel pura. Ella tiene sus propios compuestos protectores y no provoca los picos de glucemia del azúcar blanco. Evitando esos 3 errores, aprovechas al máximo lo que el clavo tiene para ofrecerte. Y ahora, las 3 reglas de oro para usar el té de clavo con seguridad. Regla número 1, menos es más, y la constancia es el secreto. 3 a 5 clavos. Agua fría con los clavos, lleva al fuego, espera que hierva por 5 a 10 minutos, apaga el fuego, deja enfriar un poco antes de beber. 1 taza por noche. La regularidad a lo largo de las semanas es lo que trae los resultados. No es una dosis de medicamento. Es un hábito de cuidado. Regla número 2. Escucha a tu cuerpo antes que a cualquier consejo. Si después del té sientes acidez, ardor, mareos o cualquier malestar, reduce la cantidad de clavos o espacía los días. Cada organismo responde de manera diferente. Lo que funciona muy bien para tu vecino puede necesitar ajuste para ti. No existe receta universal.
Regla número 3. Informa a tu médico. Siempre. El clavo tiene un efecto real sobre el azúcar en sangre y puede interactuar con anticoagulantes, medicamentos para la diabetes y otros. No basta con pensar que es solo un tecito. Habla con el profesional que te acompaña. Y si estás embarazada o dando pecho, el consumo debe ser orientado por un médico antes de cualquier cosa. Hemos llegado al final y quiero dejarte una reflexión antes de despedirme. El clavo de olor no es ninguna novedad. Ha estado en la cocina de tu familia durante generaciones. Tu abuela lo usaba sin saber explicar por qué. La medicina popular de culturas de todo el mundo ya reconocía el poder de esta especia mucho antes de que existieran los laboratorios. Lo que cambió es que ahora la ciencia puede explicar, en lenguaje molecular, lo que la sabiduría popular ya sabía en la práctica. Y eso nos da, a mí como médico, la confianza de recomendar. Y a ti, como persona que cuida su propia salud, la seguridad de incluir este hábito en tu rutina. La salud no vive solo en la farmacia. Vive también en los hábitos sencillos que repites todos los días. Una taza de té de clavo de noche puede parecer un detalle demasiado pequeño para marcar la diferencia. Pero cuando ese hábito se une a una alimentación más cuidada, a un sueño más respetado, a caminatas regulares y a consultas periódicas con tu médico, se convierte en una pieza importante de un rompecabezas mucho mayor. Y es ese rompecabezas completo el que construye salud de verdad a largo plazo. Si este video te ayudó, compártelo con alguien que quieras. Con esa amiga que siempre se queja de dormir mal. Con ese hermano que está intentando cuidar mejor el azúcar. Con tu mamá, que merece saber esto. Una buena información, transmitida con cariño, puede cambiar la salud de una persona. Y en el próximo video voy a revelarte cuáles son las bebidas que millones de personas toman todos los días creyendo que les hacen bien, pero que en realidad están saboteando silenciosamente la calidad del sueño. Te vas a sorprender con lo que está en tu mesa todos los días. No te pierdas ese video. Suscríbete al canal y activa la campanita. Muchas gracias por estar aquí. Por confiar en mi trabajo. Por cuidar tu salud con seriedad. Que ese tecito sea el comienzo de una noche más tranquila, de un sueño más profundo y de un día siguiente con mucha más energía. Cuídate mucho. Hasta el próximo video.